racionalismo. El racionalismo es una corriente, ¿sí?, que en la parte de la modernidad podríamos ubicar a autores como Descartes, a Leibniz, a Spinoza, a Malebranche, a Gassendi, a Arnauld, pero los tres primeros son primordiales: Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, los cuatro primeros, ¿sí? Y tienen ciertas características que les son comunes, aunque sus posturas filosóficas hayan ido por caminos distintos. Y están haciendo un corte epocal con toda la antigüedad. Ya les comentaba al inicio de esta sesión que lo que encontramos anteriormente como filosofía antigua responde en términos de conocimiento, ¿sí?, a la cuestión o la preponderancia por el objeto. Ahorita lo vamos a ver en una laminita más adelante, a ver si también los dibujos, ¿verdad?, las imágenes ayudan un poquito, pero cómo el objeto condicionaba justamente lo que yo podía conocer respecto de este. Ahora lo que vamos a encontrar es la inversión. Aquí tanto racionalismo como empirismo, obviamente con sus características que les distinguen, se van a centrar en el sujeto, o sea, en la actividad cognoscitiva que tiene el sujeto. De tal suerte que podríamos pensar, bueno, ¿cuál es el problema de la modernidad? El problema de la modernidad es el asunto del conocimiento. ¿Cómo conozco? ¿Cuáles son los criterios para decir que yo conozco tal objeto? Etcétera. Pero también podríamos decir que el problema de la modernidad está en relación con las facultades que tiene el hombre, facultades antropológicas, ¿sí?, para poder conocer. ¿Cuáles son las facultades que tiene el hombre? Los sentidos, la imaginación, la razón, la voluntad, los sentimientos, ¿sí? Podríamos caracterizarlo. La antigüedad, por ejemplo, en el terreno de la escolástica, nos habla de una cuestión más elaborada en relación al conocimiento, ¿sí? Desde el contacto, por decirlo así, que yo tengo con el objeto que me está produciendo un estímulo, ¿sí? Cómo ese estímulo responde justamente a un sistema nervioso, ¿sí?, a una cuestión fisiológica, ¿sí?, nerviosa, ¿sí?, que me permite obviamente mandar una información, ¿sí?, respecto de los sentidos, ¿sí?, algunos de los sentidos o algunos de ellos, a un sentido interno, fíjense bien, a un sentido interno que me permite a mí poder distinguir lo que hace el ojo de lo que hace el oído, porque lo que hace el ojo no lo hace el oído y viceversa, pero los sentidos per se, o sea, los sentidos por sí mismos no serían capaces de reconocer qué hace uno y qué hace el otro. O sea, ¿a quién le podríamos atribuir que distinga el acto de escuchar del acto de ver, que es lo que hace el ojo? No se lo podemos adjudicar ni al ojo ni al oído, ¿sí? Entonces, en la escolástica hay un filósofo que se llama Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino decía que hay un sentido interno al que él le llama sentido común, que no es el sentido común que nosotros entendemos como que, bueno, como que todos compartimos, ¿no? Digamos, una cierta cuestión común a la hora de realizar ciertas cuestiones en la vida ordinaria o en la vida práctica, ¿no? No es ese sentido común. Ese sentido común es como si fuera una conciencia que permite distinguir respecto de los órganos de los sentidos, cuál es su actividad, la actividad para cada uno de ellos, poder hacer las distinciones entre estos que estoy diciendo, entre lo que hace el ojo y lo que hace el oído. Ese es el sentido común. Después de la actividad que hace el sentido común, tendríamos otro momento, ¿sí? Es un proceso, como les digo, bastante complejo, que sería el de la representación mental. Pero la representación mental, fíjense bien, es la actividad de la imaginación capaz de producir una imagen en mi conciencia, pero en relación con un objeto particular. ¿Por qué hago, creo, un poco de énfasis en esto? Porque el conocimiento, ¿sí?, tiene que ver con un concepto. El conocimiento tiene que ver con un concepto. Lo inmediato que hacen los sentidos
de proporcionarme, ¿sí? Por ejemplo, esta información de que hay algo delante de mí, esto no es conocer. Conocer es justamente el que yo pueda tener el concepto, ¿verdad?, en relación al pizarrón. Pero está ligado el acto de los sentidos con el acto de la inteligencia. No son cosas separadas, son cosas que están ligadas, ¿sí? Y entonces hablamos de todo un proceso complejo, desde el estímulo, de la reacción al estímulo, justamente por medio del sistema nervioso central, mandando una información, ¿sí?, pasando justamente a la representación mental que tengo, una representación mental que no me habla de todos los pizarrones, ¿sí?, que puedan tener características comunes, sino solamente de este pizarrón, ¿sí?, y así sucesivamente hasta llegar al concepto, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Pues a las notas características que me permiten decir que esto es un pizarrón y obviamente toda la clase de objetos que tienen o poseen estas mismas características, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que encontramos, fíjense bien, en la escolástica, pero es muy interesante porque justamente lo que tenemos en la escolástica es el trabajo, la actividad de los sentidos, el trabajo y la actividad de la razón o de la inteligencia, y ahora lo que vamos a encontrar en la modernidad es la separación. Y entonces encontramos a la razón por un lado y encontramos a la actividad de los sentidos por otro. Son actividades que están en relación con el sujeto, ¿sí? Es la actividad cognoscente que tiene el sujeto a partir de las facultades que ya mencioné, que no vamos a entrar en lo que dice, ¿verdad?, Descartes y lo que dice fulanito y así sucesivamente, pero bueno, es un esquema, ¿sí?, de cuestiones que yo espero que les permitan a ustedes poder dar cuenta de este asunto epistemológico en términos de la epistemología moderna y después pasar también al esquema de ciertas epistemologías contemporáneas que están obviamente pues haciendo una transformación en ese sentido en el campo de la epistemología. Pero estas cosas no están tampoco obsoletas, no son cosas que queden atrás. También nosotros nos preguntamos, ¿no es cierto?, por esta actividad que tiene el sujeto, ¿no? Otra cosa significativa, fíjense bien, aquí en la modernidad encontramos un sujeto cognoscente, un sujeto que conoce, ¿sí? Pero los renacentistas, por ejemplo, ligaban mucho a la actividad del conocimiento el asunto de la afectividad, el asunto del querer o el asunto del amor, ¿sí? En otras palabras, ¿no?, como luego escuchamos así en nuestro contexto, es que si algo no te apasiona, mejor no lo estudies. O sea, estamos ligando la pasión al conocimiento. Eso hacían los renacentistas. Y pensaban que esa forma de conocimiento, que era un conocimiento empático, pues era muchísimo más significativo. Ahora, lo que encontramos aquí es que estos están desligando la afectividad, el amor o el querer, de la parte de la razón, ¿sí? Porque piensan que la única que nos proporciona un conocimiento tal lo es la razón, ¿sí? Y desligan a todas las demás facultades. Hablo de la razón en términos del racionalismo, ¿ok? Pero en términos del empirismo estaríamos hablando de los sentidos. Hay otras facultades implicadas, generalmente los sentidos, pero podríamos hablar de los sentidos, podríamos estar hablando de la imaginación, también tiene una actividad primordial para ellos, y de ciertos principios ligados a una teoría de la asociación, ¿sí? En resumen, ¿ok? Bien, vamos a tratar de dar cuenta de algunas cuestiones al respecto del racionalismo y del empirismo, pero bueno, yo espero que ustedes puedan ver después estas láminas con más detenimiento, con más cuidado, que si hay dudas o preguntas, bueno, en las tutorías y en los foros, ¿verdad?, pues puedan ustedes estarme pues preguntando y pues también comentando, ¿verdad?, de sus lecturas y demás, y de las exposiciones que tenemos acá. Bien, en el caso del racionalismo, trataré de dar cuenta, ¿sí?, en términos rápidos y generales, ¿verdad?, de estas cuestiones, y me detendré en algunas de ellas. En el racionalismo, todo el conocimiento proviene de la razón. La razón es concebida en su actividad cognoscente. El conocimiento lo es solo de ideas claras y distintas. El paradigma de la ciencia, según la corriente del racionalismo, lo encontramos
en la aritmética y en la geometría. El tipo de enunciados de tales ciencias tiene la característica de ser universales y necesarios. Los enunciados, ¿sí?, tienen una estructura, S es P, o sea, sujeto, verbo, predicado. Los enunciados de este tipo, de la corriente racionalista, se les conoce como analíticos, en tanto que el predicado no añade algo diferente al sujeto, sino que es una explicitación del sujeto, ¿sí?, de lo que está dicho en el sujeto, ¿no? Entonces, ejemplos: 2 más 2 es igual a 4. Si se dan cuenta en la estructura, 4 es la explicitación de lo que está contenido en el sujeto, en este caso de la adición, 2 y 2. O sea, es como si fuera lo mismo, ¿no? 2 y 2 es idéntico a 4. Entonces, allí es un enunciado analítico, ¿sí? Es como si estuviéramos descomponiendo lo que está, o analizando lo que está dicho en el sujeto. Es una explicitación, no hay nada que aporte, nada que se le agregue, ¿sí? Y también tenemos otro ejemplo: la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180, ¿no? Entonces es la misma estructura. Propone o sostiene un innatismo epistemológico, es decir, existen ciertas ideas desde el momento que nacemos. Todo el conocimiento lo es de ideas, de ahí que se tenga que el mundo es una representación de tales ideas contenidas en mi mente. Y de alguna manera lo que caracteriza o define a las ciencias que encontramos aquí, como pueden ser la aritmética, la geometría y también el caso de la lógica, es un método deductivo. ¿Ok? Bueno, no podemos detenernos en tantas cuestiones en una grabación, ¿verdad? Como la que hacemos ahora, en una exposición como la que tenemos en estos espacios tan reducidos, pero sí contamos con los espacios de la tutoría y de los foros. Insisto mucho en esto, insisto también en que revisen los criterios de evaluación, porque es necesaria su asistencia y la permanencia en las tutorías y en los foros a lo largo de toda la sesión, para que podamos hacer la retroalimentación. A mí también me gusta, ¿verdad?, que pues obviamente nutrirme, saber qué piensan mis estudiantes y poder llevarme algo también y poder reflexionar a partir de lo que ustedes comentan. Pues lo único que yo quisiera hacer énfasis en esto es que la construcción del conocimiento es dada en un sujeto racional. De allí justamente el vínculo con estas disciplinas que ya he mencionado y el carácter de necesidad y universalidad que tienen cada una de sus proposiciones, ¿sí? 2 más 2 es igual a 4, lo es así. No es un asunto de capricho, ni un asunto político, ni nada por el estilo, ¿sí? Así es. Aunque claro, también pongo al margen, ¿verdad? Las matemáticas más contemporáneas podrían llegar a decir que bajo ciertos modelos esto podría ser algo diferente, pero bueno, al menos en lo que corresponde al contexto de la época de Descartes y a este tipo de entidades, pues son necesarias y son universales, porque son válidas aquí en China, en Tumbuctú y en todas las partes y regiones del mundo. Muy bien, el empirismo. Todo el conocimiento tiene su origen en la experiencia y en la actividad de los sentidos. Ese es punto número 1. Punto número 2, la mente es considerada una tabula rasa que se llena al contacto con la experiencia. Se niega el conocimiento innato y se sostiene que el conocimiento de ideas es un asunto derivado, ¿no? Primero tenemos la impresión sensible, el contacto con la experiencia o el objeto, y de allí la representación idéntica en cada una de nuestras conciencias. Esto tiene que ver con un método que los empiristas conocen o se reconoce como el método psicologista. Tiene que ver con esto que acabo de decir, una génesis y un desarrollo que va de la experiencia, pasa por los sentidos, hasta que llega a la mente o a la conciencia, produciendo una idea que puede ser simple o que puede ser compleja, dependiendo del objeto representado y del cual se ha tenido una cierta experiencia. El paradigma de la ciencia lo tenemos en las ciencias naturales, ¿sí? Ese es el paradigma. El tipo de enunciados de dicha ciencia tiene la característica de querer universalizarse mediante un proceso de generalización. Los enunciados SSP de este tipo se les conoce como sintéticos,
Son sintéticos porque están justamente teniendo un contenido de la experiencia y porque también están, a diferencia de los enunciados analíticos, estos, sus predicados aportan algo diferente de lo que está dicho en el sujeto. O sea, no es una explicitación como en el caso de los analíticos, sino que es algo que aporta una cosa diferente al sujeto, ¿no? Podríamos decir que hay una extensión, ¿sí? Hay una aportación en este sentido, ¿sí? Todo objeto que se arroja es atraído hacia el centro de la Tierra. Podríamos ver ahí justamente que lo que se predica respecto al sujeto no es algo idéntico, sino es algo que nos permite un conocimiento aportativo o extensivo. El agua hierve a 180 grados, el sol sale todas las mañanas, ¿sí? El sujeto, o en este caso el predicado, es algo distinto de su sujeto. Esa es la estructura, a diferencia del enunciado analítico. Y el método característico para estas ciencias de la naturaleza lo encontramos